Hola chicos, hola chicas. En esta ocasión vamos a estudiar las olas revolucionarias en Europa y cómo impactan en las independencias americanas. En primer lugar tenemos que considerar que la Revolución Francesa generó un tremendo desequilibrio en el antiguo régimen y en el orden europeo. Principalmente entonces, desde 1789 se genera la toma de la Bastilla, que es este gran edificio donde se guardan las armas en Francia. Por el pueblo son tomadas y este pueblo va en contra del rey, en contra de la familia real, y finalmente los terminan tomando prisioneros. Se genera todo un revuelo allí y en el año 1793 el rey es condenado a muerte junto con la esposa María Antonieta y junto con la familia real y muchas personas que forman parte de la familia real y de los amigos y gente cercana, la nobleza, que es parte de la realeza. Eso lo que genera es un tremendo desequilibrio y descalabro político en Europa, porque lo que había sido antiguamente la dominación de los reinos llega a su fin, en este caso en Francia en particular, con la decapitación de la familia real. Esto lo que hace es que los franceses comiencen a preguntarse qué tipo de organización política van a tener de ahora en adelante. Si ya no hay rey y ya no hay monarquía, entonces necesitamos una nueva forma de gobierno. Y van a comenzar a mirar hacia el pasado, a Grecia y a Roma, y van a intentar buscar allí las respuestas para traer sus sistemas de gobierno al presente, a su presente. En este caso, por ejemplo, van a tomar por un lado la democracia griega y por otro lado la República Romana. En principio, la República Romana va a ser el modelo que van a utilizar con mayor fuerza. La democracia no la van a utilizar tanto. Y esa República Romana le van a hacer algunas modificaciones. Principalmente van a agregar un tercer poder, porque en Roma solamente existían dos poderes, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Sin embargo, no existía el poder judicial. Pero ahora, después de la Revolución Francesa, en los estados modernos y contemporáneos va a aparecer entonces la figura del poder judicial, la Corte Suprema y los tribunales de justicia, quienes son los encargados de establecer cuáles son los juicios y las penas o condenas de las personas. Son los encargados de hacer justicia. En este caso entonces, en este contexto de ruptura y de desequilibrio político, suceden un montón de cosas que son problemáticas. Por ejemplo, luego del guillotinamiento de la familia real, el corte de cabeza de la familia real, aparecen ciertos personajes como Robespierre, que inaugura una época que se denomina como la época del terror, en donde muchas personas son decapitadas a través de la guillotina por el simple hecho de no pensar igual que Robespierre. En este caso, Robespierre era un radical que planteaba que no había que volver a la monarquía por ningún tipo de motivo, ni tampoco se podía establecer una especie de monarquía parlamentaria como lo habían hecho en Inglaterra, donde se había mantenido el rey, pero le habían quitado ciertos poderes. Bien, en el caso francés no es así, porque a los reyes literalmente se les cortó la cabeza y ya no existen, y por lo tanto no es posible restituir la monarquía, porque no hay. Entonces, este personaje, Robespierre, genera este movimiento de la época del terror, que genera una serie de problemas que terminan con el ascenso de Napoleón al poder. Un general que viene batallando en las fronteras de Francia y que poco a poco se empieza a ser conocido, empieza a tener victorias en el campo de batalla y finalmente logra obtener el poder político y autodenominarse como emperador francés. Lo que quiso hacer Napoleón fue unir su pasado romano, o unir el pasado de las Galias romanas, del Imperio Romano, y reformular ese imperio en la figura de Napoleón y el emperador. Finalmente lo que Napoleón quería hacer era restituir el Imperio Romano, pero que obviamente no podía llevarse a cabo. Napoleón va a generar una serie de campañas para intentar desequilibrar y hacer caer las monarquías en los países vecinos. En este caso, por ejemplo,
Napoleón en 1808 va a ingresar a Madrid. Desde Francia va a cruzar con las tropas hacia España y va a invadir la capital, Madrid, y va a generar una tremenda crisis dentro de ese país porque las intromisiones del ejército napoleónico no fueron campañas bonitas y positivas para la gente que estaba en esos lugares. Napoleón y las tropas ingresaban al territorio y devastaban el territorio. Destruían pueblos, destruían la economía del lugar, violaban mujeres, mataban a niños y a distintas personas. Entonces fue un impacto bastante fuerte en ese contexto. Y al mismo tiempo, Napoleón puso en la cárcel al rey Fernando VII. Ese rey era el rey de todas las colonias de Hispanoamérica, incluyendo, en ese caso, a Chile. Que recordemos que Chile era colonia española antes, ¿cierto?, del siglo XIX. Entonces, Napoleón pone en encarcelamiento al rey Fernando VII, el rey incluso de las colonias americanas y de Chile, y pone en su lugar a Pepe Botella, a su hermano, ¿cierto?, quien va a ocupar ese puesto. Napoleón tiene bastantes campañas posteriormente, pero finalmente en la batalla de Waterloo termina perdiendo y es exiliado a una isla francesa en el Mediterráneo. Durante los años siguientes se va a intentar restituir el antiguo régimen. Muchas monarquías, después de que Napoleón es derrotado, van a intentar recuperar el poder de sus localidades, de sus territorios. Sin embargo, el desarrollo de la Revolución Francesa, el desarrollo de la independencia de Estados Unidos y las ideas liberales de la época van a hacer que la gente ya no se sienta súbdita de un rey, sino que se sientan ciudadanos de pleno derecho. Es decir, que se sientan dispuestos y con derecho para poder decidir sobre las cosas que suceden en el país. Es decir, ya no deben tener un rey, ya no quieren tener un rey, porque son conscientes de que por sí mismos pueden tomar las decisiones. En este caso destacamos a dos clases sociales, una que hemos venido estudiando con anterioridad, que se llama la burguesía, que en esta época ya tiene bastante acumulación de dinero y poder económico, que durante la Revolución Francesa entonces había proyectado y potenciado esa revolución, intentando entonces que su poder económico tuviera una influencia en el poder político. Pero como estaba el rey antes de la Revolución Francesa, la burguesía no tenía poder. Tenía poder económico, pero no poder político, no podía decidir. Por lo tanto, la burguesía va a ser una clase social que a lo largo del tiempo va a ir acumulando poder económico, pero no tiene ese poder político y lo quiere obtener, quiere controlar parte de ese poder. Esta burguesía va entonces a impulsar también estas revoluciones. Y por otro lado va a aparecer una nueva clase social que está asociada a este concepto que aparece acá, la revolución industrial. El proletariado surge en base a este proceso que se está desarrollando desde fines del siglo XVIII. En 1777, en paralelo a la independencia de Estados Unidos, en Inglaterra se está creando por primera vez un puente de hierro con materiales de hierro. La revolución industrial genera un cambio en la mentalidad de las personas y eso al mismo tiempo hace que, si nosotros observamos aquí, aparezca una nueva clase social, una clase que se llama el proletariado o la clase obrera, también se le denomina, asociada a ese trabajo industrial. Entonces, posteriormente a la Revolución Francesa se generan distintas rupturas. Hay reyes que intentan recuperar el poder que habían perdido antes. El mismo Fernando VII en el año 1820 sufre una gran rebelión dentro de España, luego de ser liberado, ¿cierto? Y luego de toda esta invasión napoleónica, Fernando VII intenta recomponer su poder en España. Sin embargo, la población y la sociedad ya no está de acuerdo con esas ideas absolutistas y quiere tomar
sus propias decisiones y elegir a sus propios gobernantes. Por lo tanto, durante 1820, en parte, en algunos países como España, se da un tremendo cuestionamiento a la figura real, que lo que hace, en cierto sentido, es generar un quiebre que ya se había venido instalando con la Revolución Francesa, pero que durante estas décadas de 1800 se afianza y se consolida. Esa forma de pensamiento, entonces, genera una forma también de política distinta. Autogobernarse y no que el rey solamente toma las decisiones. En 1830 también se dan ciertos movimientos y ciertos procesos revolucionarios que tienen que ver nuevamente con esta clase burguesa que intenta recomponer su poder en ciertos estados, y finalmente en el año 1848 la gran revolución de 1848, que tiene que ver con la incorporación del proletariado también y con toda la sociedad. ¿Qué es lo que se dice de la revolución de 1848? Se dice que hasta los artistas estaban en las calles protestando e intentando dar cuenta de su opción. Entonces, la revolución de 1848 es un gran movimiento, una gran movilización ciudadana, múltiple y compleja. No solamente están los burgueses y los proletarios, está toda la sociedad movilizándose para obtener más derechos. Esto es muy interesante porque genera lo que después va a ser relevante para entender las guerras mundiales, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial. Aquí surge lo que se va a denominar como el nacionalismo. Es decir, estos países se van a intentar diferenciar claramente de los países vecinos. Cuando Napoleón invade España, los españoles adquieren un sentimiento sumamente nacionalista, porque ve que las tropas napoleónicas están matando a su pueblo. Por lo tanto, van a adquirir odio contra Francia, no solamente contra Napoleón. Lo mismo los franceses, lo mismo los ingleses, lo mismo en cierto sentido los alemanes, los italianos y distintas otras localidades y estados que están en Europa. Este es un tremendo problema, porque genera entonces este nacionalismo y la idea de la superioridad nacionalista, es decir, que las personas de uno u de otro estado son mejores que las de los otros. Y eso genera, en cierto sentido, que se vayan acumulando resquemores, que el nacionalismo vaya acumulando poder y vaya acumulando cierta idea mental que luego se va a intentar justificar hasta científicamente y que va a producir finalmente la ruptura de lo que nosotros denominamos como el siglo XIX con principios del siglo XX y las guerras mundiales. Las ideas liberales que venían planteadas desde, insisto, la independencia de Estados Unidos en 1777 y la Revolución Francesa en 1789 van a impactar en el mundo hispanoamericano. Esto quiere decir que hay muchas personas, criollos en este caso, personas que pertenecían al mundo hispano-latinoamericano, a las colonias españolas en América Latina. Estas personas habían nacido, los criollos, en territorio americano, sin embargo eran hijos de españoles. En este caso, españoles vinieron desde la metrópoli, desde Europa, desde Madrid o desde otras localidades de España, se quedaron en el territorio americano y a lo largo del tiempo entonces tuvieron familia, tuvieron hijos en América, pero esas personas no son peninsulares, se les denomina. ¿Por qué? España y Portugal forman parte de la península ibérica. No eran peninsulares estas personas, sino que habían nacido en América. Y como habían nacido en América, no tenían los mismos derechos que los españoles. No tenían derecho muchas veces a propiedades, no tenían derechos a ocupar cargos políticos en la colonia, no tenían derechos, no tenían ningún tipo de resguardo, incluso en algunos momentos hasta les podían quitar sus bienes. Por lo tanto, las ideas liberales impactaron en estas personas criollas que intentaron ver en estas ideas liberales, que recuerden que el concepto principal del liberalismo es la libertad. Los criollos no se consideraban libres en la colonia. Por lo tanto, van a impulsar poco a poco, a lo largo del tiempo, una independencia de los estados
latinoamericanos o hispanoamericanos. En este caso, y es importante, lo que Napoleón realiza en el año 1808 con la invasión a Madrid y con la invasión a España, además del encarcelamiento de Fernando VII, le da la posibilidad a los criollos en América de por una vez a lo largo de toda la historia de la colonia poder tomar decisiones por sí mismos, porque el rey está encarcelado y no puede decidir qué es lo que se va a hacer en la colonia. Debido a esto, se comienzan a armar lo que se van a denominar como los cabildos abiertos. Son reuniones en las cuales distintas personas de las colonias americanas se van a reunir, van a debatir y van a plantear qué hacer mientras el rey está encarcelado. Sin embargo, ese es el germen, el origen de la independencia de los Estados americanos, porque ellos van a darse cuenta de que se pueden gobernar a sí mismos y que no necesitan un rey. Por eso es importante todo lo que sucede en Europa, porque impacta directamente en el contexto histórico americano. Por ejemplo, una de las cosas que se plantea acá, terminó con el antiguo régimen, es decir, los criollos intentaron, posterior a los primeros cabildos abiertos, terminar con el antiguo régimen, terminar con las metrópolis, es decir, que se separe América de Europa y que puedan ser independientes. Se comienzan a crear los estados en América. Aparece el estado chileno, aparece el estado argentino, el peruano, aparece el estado mexicano, y así podemos ir sumando y sumando. Creación de estados nacionales en América del Sur y en América hispanohablante. Y finalmente entonces los conceptos del liberalismo, la libertad, que se traduce en una independencia de esta metrópoli o de España. Esto va a estar representado en América por ciertos personajes importantes, que son, en este mismo caso, criollos. José de San Martín en Argentina, Bernardo Higgins en Chile o Simón Bolívar en Venezuela. Estos personajes son importantes porque son los que generan las independencias, son los que van a liberar a los países del Imperio Español. Y además, si nosotros nos fijamos y estudiamos la vida y la historia personal de cada persona que está acá, nos vamos a dar cuenta de que ellos también viajaron a Europa en algún momento de sus vidas y pelearon en estas guerras napoleónicas. Por lo tanto, si estas personas viajaron a Europa y estuvieron en contacto directo con Napoleón y con el pensamiento liberal, quiere decir que conocieron de directa mano, directa fuente, todas estas ideas y pensamientos de la época. Y cuando volvieron a América, trajeron consigo esos pensamientos. Eso va a producir finalmente las independencias americanas.